Microvideo. La filosofía antigua, medieval y contemporánea. Objetivo: analizar la evolución del pensamiento filosófico desde la antigüedad hasta la época contemporánea, comprendiendo cómo cambian las ideas sobre el ser humano, la verdad y el conocimiento en cada periodo a través del estudio de los principales filósofos y sus aportes. Orientaciones. Para el contenido breve, una pequeña introducción sobre qué es la filosofía. La filosofía es una disciplina que busca comprender la realidad, el conocimiento y la existencia humana, mediante la razón y la reflexión crítica. Su objetivo es analizar los grandes interrogantes de la vida, como quiénes somos, qué es el bien, qué podemos conocer o cómo debemos vivir a través del pensamiento lógico y argumentado, no de la fe o la opinión. En resumen, la filosofía es el amor por la sabiduría y la búsqueda constante de respuestas racionales a las preguntas fundamentales del ser humano. Explica las características y preocupaciones centrales de cada época. Debe citar los nombres de todos estos autores. Características. Filosofía antigua. Búsqueda del arche o principio de todas las cosas. Nacimiento del pensamiento racional y crítico. Preocupaciones centrales. ¿De qué está hecho el mundo? ¿Qué es el ser humano y cómo debe vivir? Autores principales, tales de Mileto, Anaxímenes, Heráclito y Parmenides. Busca el arche. Sócrates. Conócete a ti mismo. Ética. Platón. Mundo de las ideas, justicia y alma. Aristóteles. Lógica, virtud, causa y forma. Filosofía medieval. Características. Influencia del cristianismo. Unión entre fe y razón. Preocupaciones centrales. ¿Cómo conciliar la razón humana con la fe en Dios? ¿Cuál es el papel del alma y la salvación? Autores principales. San Agustín de Hipona, influido por Platón, centra su pensamiento en Dios y el alma. Santo Tomás de Aquino, influido por Aristóteles, busca armonizar la fe y razón. Filosofía moderna. Nace el pensamiento científico y racionalista. Crítica a la autoridad religiosa. Preocupaciones centrales. ¿Cómo conocemos la realidad? ¿Qué puede saber el ser humano por la razón o por la experiencia? Autores principales. René Descartes. Racionalismo, pienso, luego existo. John Locke y David Hume. Empirismo, el conocimiento viene de la experiencia. Manuel Kant. Une razón y experiencia. Límites del conocimiento. Filosofía contemporánea. Características. Diversidad de corrientes y pensamientos. Crítica a la ciencia, la política y la tecnología. Preocupaciones centrales. ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿Cómo lograr la libertad y la justicia social? Autores principales. Karl Marx, crítica al capitalismo, materialismo histórico. Friedrich. Crítica a la moral tradicional al hombre. Jean-Paul Sartre, existencialismo y libertad humana. Martin Heidegger, reflexión sobre el ser y la existencia antigua. Búsqueda del arche. Sócrates. Buscó el arche del hombre y de la moral, es decir, el principio que guía la vida, buena y justa. Platón, él no buscó el arche material como los presocráticos, sino un arche metafísico y espiritual. Aristóteles, él buscó el arche en la realidad misma, no en un mundo separado de las cosas. Antigua búsqueda del pensamiento racional. 1. Sócrates. El pensamiento racional era el fundamento de la vida buena y justa y sabia constantemente en reconocer la propia ignorancia, buscar siempre la verdad mediante el razonamiento crítico y ético. Platón muestra que el pensamiento racional permite salir de la oscuridad de la ignorancia y alcanzar la luz de la verdad. Aristóteles valoró la razón práctica que orienta la acción moral, ayuda al ser humano a encontrar el justo medio y a vivir con virtud, alcanzando así una vida plena y equilibrada. Medieval, relación fe-razón.
1. San Agustín. Él buscó unir la filosofía griega, especialmente la de Platón, con la fe cristiana, mostrando que la razón y fe no se oponen, sino que completamente. 2. Santo Tomás busca una armonía plena entre la fe y la razón, mostrando que ambas provienen de Dios y no, por tanto, pueden contradecirse. Medieval pensamiento cristiano. San Agustín, él buscó unir la fe cristiana con la razón filosófica inspirada en Platón para explicar la relación entre Dios, el alma y la verdad. Santo Tomás buscó demostrar que la razón humana y la divina no oponen, sino que trabajan juntas para alcanzar la verdad. Contemporánea a crisis de la razón. Canton no habla de crisis como un colapso, sino que plantea una tensión entre lo que podemos conocer y lo que queremos conocer. Nietzsche cuestionó los fundamentos de la razón y la moral tradicionalmente, mostrando que la razón no es suficiente para dar sentido pleno a la vida humana. 3. Sartre. La crisis no es solo cognitiva, sino existencial, porque la razón y la lógica tradicionales no pueden dar sentido absoluto a la existencia humana. Contemporánea, la libertad. Kant. La libertad no es un simple capricho, sino la capacidad racional de actuar según principios universales, lo que permite al ser humano ser moralmente responsable. Nietzsche. La libertad no es solo limitar a obedecer reglas o razonamientos morales, sino que consiste en afirmar la vida, crecer valores propios y superar condicionamientos externos. 3. Sartre. La libertad no es solo capacidad de elección, sino que de condiciones fundamentales del ser humano que implica responsabilidades absolutas y crea un sentido en un mundo sin esencia predeterminada. Contemporánea. Existencia. Kant. La existencia de las cosas que entiende dentro de los límites de la experiencia y la razón no puede conocer lo absoluto más allá de ella. Nietzsche. La existencia no tiene sentido predeterminado y el ser humano debe afirmarla y crear su propio significado. Sartre. La existencia es primaria y solo a partir de ella puede ser humano definir su esencia mediante las elecciones y actos libres. Contemporánea, crítica social. Kant aborda la crítica social desde la perspectiva de la razón práctica y la moral universal, centrando su análisis en la autonomía, la justicia y la dignidad humana. Nietzsche cuestiona las estructuras morales religiosas y culturales que, según él, limitan la vitalidad y la libertad del ser humano. Sartre, desde la perspectiva del existencialismo, enfocándose en la libertad, la responsabilidad y la autenticidad del ser humano frente a las estructuras sociales que limitan su autonomía. Reflexiona sobre cómo cada época aporta a la comprensión del ser humano y la educación. Época, antigüedad, concepto del ser humano, ser racional y ético. Su aporte a la educación, desarrollo de la razón, virtud y ciudadanía. Época, Edad Media, concepto del ser humano, ser racional y ético. Aporte a la educación, formación ética y religiosa, integración de fe y razón. Época contemporánea, concepto del ser humano, ser libre, creativo y responsable. Su aporte a la educación, educación crítica, autonomía y transformadora. Concluye con una reflexión personal sobre la relevancia de la filosofía. Hoy la filosofía sigue siendo vital porque nos enseña a cuestionar y asumir responsabilidades sobre nuestra vida. Y tomar decisiones nos ayuda a entender el ser humano en su complejidad y a formar una educación que desarrolle libertad, ética y creatividad, preparándonos individuos capaces de crear una vida propia de nuestra misma.